Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Square SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz, nuestro espacio para analizar y conversar sobre la Fórmula 1. En esta ocasión nos encontramos en lo que va a ser nuestra previa del Gran Premio de Canadá. Un gran premio interesantísimo donde el rugido de los motores va a volver a encontrarse en estas tierras canadienses. Es una tierra de duelos épicos, amigos, es una tierra de giros inesperados. El circuito de Gilles Villeneuve, histórico circuito de Gilles Villeneuve, con sus muros implacables y además con sus chicanas desafiantes, ha sido testigo también de una serie de grandes batallas a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Desde la legendaria, por ejemplo, danza en el agua que se dio en el año 2011, hasta los golpes de autoridad que incluso han puesto en este circuito los campeones, este trazado es un verdadero escenario de los gladiadores sobre ruedas. Aquí, la velocidad no es el factor más importante. No es solamente suficiente, sino también la precisión, la audacia y un toque también de locura para conquistar el muro de los campeones sin sucumbir a su sentencia. Este fin de semana, las calles de Montreal serán el tablero donde las estrategias jugarán su partida y los pilotos arriesgarán todo para obviamente obtener la victoria. ¿Quién logrará finalmente domar este circuito tan implacable, tan histórico, tan importante? La verdad es que para este año la tensión está obviamente aún mayor, ¿no? Lo vimos en el pasado Gran Premio de España con un Max Verstappen desatado, furioso, que llega al Gran Premio de Canadá con una presión también al límite. Tras un caótico, cierto, Gran Premio de España, sobre todo en la recta final de este Gran Premio, se perdió por parte de Max Verstappen la posibilidad de optar a una tercera posición y obviamente lo deja con una sanción que lo deja al borde también de lo que serían los puntos de su superlicencia. Con todo esto, obviamente Max Verstappen y su agresividad en pista ha sido cuestionada. Nosotros lo conversamos también en el capítulo pasado y obviamente pueden revisar ese capítulo para poder observar también nuestro análisis. Ahora obviamente toda maniobra de Max Verstappen será juzgada y observada con minuciosidad. Mientras tanto, equipos como McLaren, por ejemplo, dominan esta temporada y un Oscar Piastri que obviamente se aleja también de lo que sería el resto también de pilotos. Con un Lando Norris que lo sigue obviamente ahí pisándoles los talones, mientras que tenemos por el otro lado un Ferrari y un Mercedes que han mostrado algunas señales de recuperación, pero que obviamente no han podido mantenerse competitivos para disputar la primera plaza. Las calles de Montreal serán obviamente este tablero donde las estrategias van a jugar el punto de partida y los pilotos van a tener que arriesgarlo todo. En esta 10ª fecha de esta temporada 2025 de la Fórmula 1 nos deja la verdad todavía grandes interrogantes. ¿Podrá Max Verstappen acá controlar el temperamento y evitar lo que podría ser una sanción fatal para el destino de esta temporada y a la interna también del equipo Red Bull? ¿Seguirá McLaren ampliando esta ventaja que pensamos que podía ser disputada después del Gran Premio de España? La verdad es que la Fórmula 1 llega a Canadá con grandes incertidumbres, con una temporada más álgida, cierto, que nunca, que a pesar de obviamente los grandes aburrimientos de algunas carreras, esperamos que Canadá sea también una especie de dulce, un rico chocolate que podamos disfrutar este fin de semana. Amigo, bienvenido, qué bueno que nos podamos reencontrar hoy día en esta previa del Gran Premio de Canadá. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué nos podrías mencionar también con todo este contexto? Eh, Primero, gracias profesor por el pase. Una educación un poquito de lo que significa el Gran Premio de Canadá para tanto los pilotos como para el espectador. Un gran premio el cual rebosa de historia, de momentos importantes para la categoría, un circuito el cual para nosotros es muy cotidiano ya, Sí. en su momento igual tuvo momentos en los cuales se corrió, ¿no? Perdón, me presento, soy Sebastián, a mi Mi lado nombre es Francisco. y nos presentamos en este, cual es la previa del Gran Premio de Canadá para esta temporada 2015. 25. No, perdón. Viajo en el tiempo, estamos viajando al pasado. Eh, ¿Qué pasó el 2015? No recuerdo. Un gran premio el cual, con sus condiciones de baja carga aerodinámica, un circuito callejero inmerso dentro del río San Lorenzo, o el lago San Lorenzo, el río San Lorenzo, nos presenta carreras por lo general siempre atractivas. Sí.
considerar de que Canadá alberga la Fórmula 1 desde la temporada 1961, pero el Gran Premio en el circuito de Gilles Villeneuve se empieza a desarrollar desde la temporada 1978, temporada en la cual el piloto canadiense que está vistiendo los colores de Ferrari logra la primera victoria en este trazado, y ese también genera el misticismo, esta cercanía no solamente del público fanático de la Fórmula 1, sino también de los tifosi, con una conducción superlativa en ese momento. Una carrera, por ejemplo, importante, la de 1981, la cual pierde el alerón delantero y aún así siguió compitiendo bajo la torrencial lluvia en Canadá. Un gran premio que en general puede darnos muchos elementos importantes, ricos, para una temporada la cual ha estado bastante competitiva, y como tú bien mencionaste, quizás nos permitan ver una mayor amplitud de, digamos, ventaja por parte de los McLaren, o incluso aparecer nuevos equipos en disputa, en especial, por ejemplo, de acuerdo a lo que vamos a hablar más adelante, de que el clima quizás puede ser más frío, quizás un acercamiento de McLaren, o por qué no ver a Ferrari un poquito más arriba. Por otro lado, también mencionaste lo que puede significar para Max Verstappen este Gran Premio, lo cual ya lo discutimos mucho en el capítulo anterior. Sí, sí, es verdad. Max Verstappen, que llega también con una presión inmensa, debido también a esta presión que también se le añade también a los puntos de su superlicencia, donde obviamente Red Bull va a tener que tener los cuidados, las precauciones de también mantener un Max Verstappen equilibrado en esta carrera. Yo creo que obviamente acá el dominio de McLaren, yo creo que se va a seguir observando. Es muy probable que Canadá sea el escenario, obviamente, de una nueva victoria, pero ojo, Canadá siempre presenta condiciones a veces muy cambiantes, muy variables. Por lo tanto, la verdad que el escenario siempre está abierto a que puedan suceder una serie de acontecimientos finalmente para este fin de semana. El Gran Premio de Canadá, como tú me mencionabas, es histórico. Nos ha entregado una serie también de grandes premios en lo que sería esta larga data, ¿no? Desde que el Gran Premio de Canadá, que después sería, obviamente, este circuito en Montreal, sería rebautizado con el nombre, ¿cierto?, de Gilles Villeneuve, a propósito también de su fallecimiento, si no me equivoco, en el año 1982, 82. en lo que sería su accidente en el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa. Con todo esto, Canadá no solamente rebosa de una larga historia, de una larga trayectoria, sino además, por ejemplo, contiene, ¿no?, en su trazado puntos importantes que han dado también la talla para lo que sería una gran y una serie también de pilotos y figuras obviamente excepcionales dentro de la máxima categoría. Por ejemplo, el llamado Muro de los Campeones, que obviamente tiene su rica historia, donde obviamente han chocado pilotos como Michael Schumacher, por ejemplo, el mismo Sebastian Vettel en algún momento. ¿Quién más? Lewis Hamilton, creo que en algún momento, lo desconozco, creo que Hamilton también había besado, ¿no?, el muro, lo que sería la curva número 13, si no me equivoco, del circuito de Gilles Villeneuve. Por lo tanto, estamos en presencia de lo que podría ser un gran premio muy entretenido. Yo, por mi parte, tengo bastantes buenas expectativas en lo que pueda ser también el desempeño finalmente de los equipos y el espectáculo en pista para este fin de semana. Claro. Recojo lo que acabas de decir, el Muro de Campeones, el cual recibe su denominación en la temporada 1999 debido a que en los entrenamientos y después en carrera, los pilotos Damon Hill, Jacques Villeneuve, hijo de Gilles Villeneuve, también canadiense y en esa temporada ya campeón de la Fórmula 1, y Michael Schumacher chocan ese mismo fin de semana en la curva, saliendo de la curva 13, lo cual significó la denominación del Muro de los Campeones en esa temporada. Y como tú bien mencionas, Sebastian Vettel y Jenson Button logran también chocar contra ese muro. Otros pilotos también no fueron campeones, pero lo que se daba es que nos presenta a este muro una desafiante, la cual también nos demuestra de que no solamente los pilotos más jóvenes o con menos experiencia pueden verse obligados a maniobras las cuales pueden llevarnos a el choque o el conflicto, sino que también pilotos muy experimentados y ya campeones consagrados terminaron contra ese muro. Ahora, no es solamente esos sectores los complicados, sino, por ejemplo, también recordar la temporada 2019, cuando Sebastian Vettel, en una rica batalla contra Hamilton, en una de las chicanas sale de pista debido a la pobre adherencia que ya tenían los neumáticos Pirelli para ese momento de la carrera, lo cual significó de que
Vettel mantuviera una cierta ventaja ampliando esta diferencia que tenía con el Mercedes del británico, lo cual significó que en posterioridad una aplicación de una sanción de tiempo, la cual nos llevó a un Vettel muy molesto, el cual nos dio una imagen muy icónica Sí. dentro de esa temporada, la cual fue de que cambiara los carteles con las posiciones después al momento de llegar al momento de estacionarse los autos, y después Sí. en el podio igual unos gestos de enojo, De de enojo, frustración sí. por parte del piloto Sí. nuevamente, con la inconsistencia de la FIA. Por supuesto. Además, recordemos que Vettel en ese gran premio salía desde la pole position. Por lo tanto, también obviamente había mostrado un nivel muy dominante en ese gran premio. Y a propósito de este error, ¿cierto? De este problema de adherencia de los neumáticos, en una de las chicanes, como tú bien mencionabas, se sale, ¿cierto? Un poco de la pista, se reintegra según la FIA de manera peligrosa. Y por esa razón, si no me equivoco, recibe una sanción de 5 segundos, si no me Claro. equivoco, donde obviamente Hamilton pudo obviamente quitarle, ¿no?, esa primera posición a propósito también de esta sanción. Un Vettel que yo recuerdo muy bien la imagen y yo creo que tú también, muy molesto, muy ofuscado, al nivel de Max Verstappen podríamos decir, porque claramente se le había robado una victoria que la tenía obviamente ganada con la pole position ya desde el día sábado. Por esa razón, Canadá, como volvemos a mencionar, siempre es un circuito que entrega, ¿no?, una serie de variabilidades, ¿cierto? Un contexto de carrera que obviamente a veces resulta muy cambiante, donde también las condiciones del clima afectan de manera, ¿no?, importante lo que es el desempeño también de los pilotos, ¿no? Y obviamente el rendimiento de sus monoplazas. Y es por eso que es muy importante ver el actuar de determinados pilotos para este Gran Premio. Sí, Por ejemplo, el que ya veníamos mencionando, Max Verstappen puede verse condicionado incluso involuntariamente con un accidente. por supuesto, Y eso puede condicionarlo para el futuro y el devenir de las carreras que vienen. por Por supuesto. lo cual, bajo esa lógica, nos resulta incluso extraño de que la amenaza que existe contra la eventual sanción esté, en particular en este Gran Premio de Canadá, al ojo y a vista de todos los espectadores, esperando a ver si es que efectivamente comete o no el error. Sí, Por otro lado, como tú bien dices, una carrera la cual está muy condicionada con los cambios climáticos. Hemos visto en el pasado grandes premios en los cuales eh, existen diluvios dentro del Gran Premio. Por ejemplo, mencionar el Gran Premio de Canadá de la temporada 2011, el cual registra el récord de ser la carrera más larga de la Fórmula 1, con un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 39 segundos. El ganador en esa oportunidad fue uno de los que chocó en el muro de los campeones, Jenson Button. Jenson Button, quien en esa oportunidad tuvo un pobre registro en general Sí. antes de empezar la gran remontada. Jenson Button choca en un comienzo del Gran Premio. Sufrió de 5 paradas en boxes. Esto provocado entre los golpes, la lluvia, etc. El diluvio, El diríamos, diluvio, la bandera roja, las salidas del safety car, que también fueron 5. También Jenson Button tuvo una penalización en esa oportunidad de un drive-thru, el cual también lo ponía en mala posición, y aún así logrando, partiendo la primera vuelta ya en la última posición, logra la remontada y logra esta primera posición, la cual demostró primero la habilidad de un piloto como era Jenson Button de poder remontar una carrera la cual se veía agreste, y por otro lado logra una victoria que también sigue mostrando la calidad que tenía este piloto británico y que no era casualidad, ya que la temporada 2009 ya había sido campeón con Brown GP. Sí. Ahora, en las condiciones actuales y teniendo por ejemplo un parámetro del Gran Premio de Australia en que las condiciones climáticas influyeron mucho, Claro. puede ser de que, por ejemplo, veamos grandes disputas como la que mostró Jenson Button, o podemos ver nuevos accidentes como lo que nos dejó este Gran Premio de Australia con Jack Doohan complicado, con en verdad todos los rookies complicados. Yo lo veo viable, sobre todo teniendo en cuenta, como mencionábamos también, la posibilidad de esta variabilidad, ¿no?, en términos de clima, que obviamente también afecta, ¿no?, la calidad y el rendimiento de los pilotos. Canadá por lo general siempre es un circuito muy complicado en ciertos sectores, y que nos ha dejado también no solamente una serie de accidentes como tú me indicabas, sino también, por ejemplo, importantes adelantamientos. Si no recordemos, por ejemplo, uno de los adelantamientos
de la temporada, si no me equivoco, 2024, en este caso del piloto británico-tailandés Alex Albon, que genera una especie de triple adelantamiento, o doble Sí. adelantamiento, muy muy bonito, en condiciones de lluvia, por ejemplo, perdón, en piso húmedo En piso podríamos decir. húmedo, sí. Pero volvemos al punto de vista, ¿cierto?, de cómo también el clima, el tiempo obviamente que va a estar y se va a aplicar durante el fin de semana, pueda obviamente dar una serie también de modificaciones a lo que podría ser, ¿no?, un gran premio donde los McLaren podrían perfectamente dominar de principio a fin, pero obviamente un gran premio donde no tenemos que desquitar nuestra mirada desde la pantalla porque es muy probable que puedan suceder condiciones cambiantes, ¿no?, que Claro. puedan transformar, ¿no?, el rumbo, mejor dicho, de la carrera. Así es, amigo. Y bueno, solamente como mencionar un poquito más de historia antes de ya empezar a hablar concretamente de lo que va a significar este fin de semana. Adelante mío está el F2002, Sí. con el cual Michael Schumacher en la temporada 2002 logra la victoria 150 de la escudería Ferrari. Eh, una marca la cual era en ese momento casi un sueño por parte de la Sí. escudería. Y en definitiva, el piloto germano logra llegar a esta victoria en suelo canadiense, logrando nuevamente la añoranza de Ferrari de lograr victorias, que es lo que esperamos también nosotros este fin de semana, Obviamente, aun obviamente. cuando sea cada vez más lejano. Así Un es. gran premio, como también tú dices, que además de ser rico en tradiciones, ser rico en historia, nos presentó también lo que fue uno de los accidentes más comentados del último tiempo, un momento el cual también nos dejó a todos los espectadores helados pensando en la salud del piloto en cuestión, y que después de eso significó la temporada 2008 una redención del mismo piloto, quien nos dio este piloto polaco, perdón, Robert Kubica, una alegría, la única alegría de él en la En la Fórmula 1. Fórmula Uno, sí, su redención entre lo que sería los Grandes Premios de Canadá en el año 2007 y en el año 2008. Recordar también que el año 2007 fue la primera victoria de un rookie en ese momento, Lewis Hamilton, ¿no?, de Gracias. mano de la escudería de McLaren. Por esta razón nos vamos a comentar ahora lo que sería, ¿no?, este hecho importante dentro de la historia del Gran Premio de Canadá en el circuito de Gilles Villeneuve del accidente del piloto polaco Robert Kubica. Gran Premio de Canadá del año 2007, una temporada álgida en la historia de la Fórmula 1, icónica no solamente por lo que va a pasar, ¿cierto?, entre la lucha del equipo McLaren, ¿cierto?, con el equipo Ferrari, considerando también de que contábamos para la temporada 2007 con dos grandes figuras históricas dentro de la historia de la Fórmula 1. Por un lado, dentro del equipo McLaren tenemos la comentada, muy discutida y analizada temporada 2007, en la cual el equipo de McLaren se presentaba no como uno de los grandes equipos, obviamente para poder llevarse no solamente el campeonato de pilotos, sino también el campeonato de constructores. Recordemos que la temporada 2007 inauguraba, ¿no?, y presentaba a lo que sería el mundo del automovilismo la figura de un rookie, ¿no?, como sería el piloto, en este caso Lewis Hamilton, un piloto que ya desde su primera carrera obviamente demostró una calidad como piloto en pista, un buen rendimiento y consistencia, peleándole incluso a la par, ¿no?, de Fernando Alonso, un piloto que ya venía, cierto, con dos campeonatos a su haber y que obviamente el equipo McLaren esperaba que sus ansias de triunfo, sus ansias de victorias en gran medida de un campeonato de pilotos y de constructores se pudiesen obviamente ver plasmadas en esta temporada 2007. Una temporada 2007 que obviamente uno la recuerda por una serie de eventos muy particulares. No solamente la lucha, por ejemplo, Hamilton-Alonso, sino también, por ejemplo, lo que va a ocurrir en torno a toda esta polémica del conocido, ¿cierto?, como Spygate, que obviamente va a involucrar a las escuderías de McLaren y Ferrari y que obviamente en este caso como consecuencia negativa para la escudería McLaren al final de esa temporada, sobre todo después de lo que van a ser finalmente todos estos debates judiciales que van a haber obviamente a propósito también de la manipulación de información y sobre todo también de este caso de espionaje que involucró en gran medida a la escudería de McLaren como espionaje de lo que sería el vehículo, ¿cierto?, y las estrategias también del equipo Ferrari, generó una serie, ¿cierto?, de polémicas donde incluso, por ejemplo, en este caso la escudería McLaren va a perder toda la posibilidad de poder ganar el campeonato de constructores, que va a ser una de las grandes sanciones que se les va a aplicar a propósito de este Spygate. Por otro lado, teníamos, ¿cierto?, la figura, ¿cierto?, del equipo Ferrari, un equipo Ferrari que venía también
presentando ya desde las primeras carreras una victoria, por ejemplo, de Raikkonen en Australia, inaugurando lo que sería una temporada importante para Ferrari, considerando que fue la última en donde Ferrari consigue lograr, ¿cierto?, un campeonato de pilotos. Y obviamente un campeonato de constructores muy ansiado también para ese momento, con un Ferrari que obviamente se veía muy lastrado de lo que habría sido las temporadas 2005 y las temporadas 2006. Una temporada 2007 importantísima dentro de la categoría, sobre todo histórica, muy comentada y que nos dejaría también recuerdos muy importantes del conocido "se ha enganchado", cuando obviamente Hamilton en el Gran Premio de China queda ahí detenido, ¿no?, en la grava, y que obviamente generó también las posibilidades de un Alonso de poder obviamente optar a lo que sería el campeonato de pilotos. Lamentablemente para Alonso esas expectativas se vieron frustradas, pero la verdad que nos dejó un final, obviamente para nosotros como tifosi, muy alegres, porque nos dejaría lo que sería nuestro querido Iceman como el último campeón de la escudería de Ferrari. Con toda esta información de este contexto también de la temporada 2007, quiero que nos ubiquemos en lo que va a ser el Gran Premio de Canadá de ese año. Un gran premio que obviamente va a ser escenario de la primera victoria de Hamilton. Pero no solamente el Gran Premio de Canadá del año 2007 destaca por haber sido, cierto, esta primera victoria del piloto británico, sino también por uno de los accidentes que conmocionaron en gran medida no solamente al público en general, sino también a los pilotos y las escuderías, a propósito del choque que va a sufrir el piloto polaco Robert Kubica, quien en el contexto, cierto, de este gran premio y un poco también siguiendo la estela del piloto Jarno Trulli, va a chocar en una de las curvas del trazado del circuito de Gilles Villeneuve, donde va a estrellarse a una velocidad inmensa se calcula de 270 kilómetros aproximadamente, donde el auto no solamente choca, sino que también se eleva un poco y impacta directamente contra el muro en este trazado, generando una imagen muy brutal para lo que sería la afición de la Fórmula 1, ya que el monoplaza quedaría completamente destruido. Es muy chocante ver el monoplaza de Kubica en ese momento, que no solamente al momento de chocar sigue, ¿no?, dando vueltas por el trazado, e incluso termina, ¿no?, chocando después posteriormente con el muro opuesto, donde en ese momento incluso, y las imágenes son muy vislumbrantes para esa situación, el monoplaza de Robert Kubica incluso se llegó a partir en la parte de adelante. Incluso los pies de Kubica se pueden ver, si uno observa, ¿no?, detenidamente las cámaras, uno puede observar que se le ven, ¿no?, los pies al piloto, en este caso polaco. Con toda esta situación, Robert Kubica y obviamente la afición de la Fórmula 1 quedaría completamente helada viendo la situación y el estado de salud del piloto en este caso. Obviamente para suerte también de Robert Kubica y obviamente para toda la afición de la Fórmula 1, Robert Kubica no tendría ningún problema grave de salud, sino solamente un esguince en su tobillo. Esto generaría obviamente un revuelo también en torno a la calidad también de la seguridad de los monoplazas de la Fórmula 1 ya para esta temporada 2007, y que obviamente después se vería obviamente mayormente desarrollada y complejizada. Pero ya en ese año demostraba una muy buena seguridad, considerando que choques como ese tipo perfectamente podían haberse llevado la vida del piloto en un accidente fatal en otro contexto o en otras décadas también pasadas de la máxima categoría. Con todo esto se genera una situación bien interesante. Robert Kubica obviamente queda, ¿no?, retirado de este gran premio, Hamilton gana esa carrera, y el siguiente gran premio era el Gran Premio de Indianápolis. Robert Kubica, a propósito también de los análisis y obviamente diagnósticos médicos, se le sugirió de que él no podía correr el Gran Premio de Indianápolis, que era el siguiente en esa temporada. Por esta razón, y esto es algo bien interesante, esto daría paso a que el piloto, ¿no?, un rookie en ese momento, un novato en lo que sería la máxima categoría, Sebastian Vettel, pudiese correr su primer gran premio, ¿no?, reemplazando al piloto, cierto, polaco, y por lo tanto también demostrando una de sus importantes actuaciones en pista, que obviamente después serán obviamente contrastadas con sus 4 campeonatos del mundo. Con toda esta información, quiero que además, con todo este revuelo que generó el accidente de Robert Kubica, podamos llegar también a lo que sería la temporada 2008. Una temporada 2008 que veía en gran medida una lucha encarnada, ¿no?, entre los pilotos en este caso, de la escudería de McLaren, en gran medida Hamilton, que va obviamente a liderar el equipo de McLaren, considerando de que Alonso solamente va a correr en McLaren en esa temporada 2007 y posteriormente pasaría a lo que sería la escudería de Renault, con el conocido Crashgate del año 2008. Claro. Pero en el caso de lo que va a pasar con las escuderías más dominantes en esa temporada,
la escudería Ferrari obviamente seguía liderando, ¿no?, algunos grandes premios, incluso ganando algunos grandes premios con sus pilotos, en este caso Kimi Raikkonen y también Felipe Massa. Llegamos al Gran Premio de Canadá del año 2008 y va a suceder una situación bien interesante. En el contexto de este Gran Premio, en un momento, ¿no?, del Gran Premio de Canadá, muy caótico por lo demás, se va a generar una situación bien interesante donde, con la salida de los pits, en este caso de los pilotos de Robert Kubica y además de Kimi Raikkonen, se van a encontrar con la luz roja que obviamente obliga obviamente a los pilotos a detenerse en ese carril. ¿Qué va a suceder? Hamilton obviamente venía con una cierta velocidad e impacta directamente al piloto obviamente finlandés, en este caso a Kimi Raikkonen, dejando a Kimi Raikkonen fuera de la carrera y también a Hamilton, que eran obviamente también quienes estaban disputando esta temporada junto con Felipe Massa. Sí. Considerando todo esto y el DNF que va a producirse a través de estos dos pilotos, Robert Kubica, con un ritmo espectacular, con mucha consistencia y sobre todo con sangre fría, ¿no?, recordando un circuito que casi acaba con su vida, que casi se lleva la vida de este piloto, en este momento del Gran Premio de Canadá del año 2008, Robert Kubica logra su redención en un Gran Premio y en un circuito que obviamente casi le quita la vida. Con todo esto, Robert Kubica podrá coronarse, ¿no?, como victorioso del Gran Premio de Canadá del año 2008, sumado además a que su compañero, en este caso Nick Heidfeld, logra también ocupar la segunda plaza. Con todo esto se genera una importante, ¿no?, acontecimiento dentro de lo que sería la historia del equipo Sauber, ya que en este Gran Premio sus pilotos logran el primer 1-2 de toda su trayectoria hasta ese momento, pero además lo que lleva finalmente la historia de Sauber dentro de la categoría. Será el único 1-2 que ha logrado la escudería, en este caso de Sauber. En este caso, los pilotos de Kubica y Heidfeld estaban corriendo en la escudería, ¿cierto?, de BMW Sauber, y obviamente lograron en las calles, ¿cierto?, del circuito de Gilles Villeneuve en Montreal conquistar lo que sería una victoria impensada en ese momento para estos pilotos, pero un regalo, ¿no?, para Kubica, después obviamente de haber estado al límite, ¿no?, a través de, con todo lo que mencioné después de su accidente. Por esta razón, el Gran Premio de Canadá se ha un poco postulado, ha quedado inmortalizado como la gran redención del piloto obviamente polaco y su única victoria en la categoría de la Fórmula 1. A día de hoy Robert Kubica sigue compitiendo en automovilismo y obviamente está vinculado a lo que sería la escudería, actualmente la escudería Ferrari, y obviamente va a competir ahora este fin de semana las 24 horas de Le Mans. Está ahí muy vinculado a lo que serían las carreras de resistencia. Así que la verdad que una historia importantísima, es muy importante recordar a Kubica, y aquí por ejemplo tenemos lo que sería el casco de Kubica de esa temporada 2008 de la mano del equipo BMW Sauber. ¿Qué te parece, amigo, esta historia de redención del piloto polaco? Mira, tocaste varios temas interesantes, en especial en dos temporadas, las cuales presentan significaciones y momentos, reitero la palabra, históricos para la categoría, en especial las disputas todavía entre Ferrari y McLaren dentro del campeonato mundial, y por otro lado ver a un piloto consagrado, o sea, una gran promesa en ese momento como Robert Kubica, en situación tan grave en la temporada 2007. En algún momento incluso se pensó de que este iba a perder la movilidad de ambas piernas debido a la exposición que tenía a los pies al momento de efectuar el golpe antes de llegar a la espiga. Pero que en definitiva, debido a la seguridad que también ha presentado la categoría, la cual en ese momento quedó completamente demostrado porque el accidente se provoca principalmente por un hecho fortuito, un toque por detrás, y además después un toque a las contenciones interiores, las cuales si bien presentaron algún tipo de falla que se cuestionó, en definitiva sí minimizaron algo más la significancia del accidente. Con posterioridad hay que entender de que el Gran Premio de Canadá también fue modificado para efectos de evitar nuevamente estos accidentes, pero que en definitiva, y va yendo en concreto,
mostró de que un accidente de casi 300 kilómetros por hora, un Sí. piloto en esas condiciones podía salir vivo. Lo que en décadas pasadas, como tú bien mencionabas, era impensado. Recordar también de que este Gran Premio también en algún momento en los 80 se estuvo bajo el luto debido a la muerte de uno de sus pilotos. Entonces, no- es esos temores constantes en Sí. determinados grandes premios, los cuales uno va recordando y haciendo la historia y el enlace para ver cómo ha crecido o no. Y hablando de crecimiento, Robert Kubica demostró de que no obstante tener este accidente que pudo haberlo perjudicado mucho y que aun cuando tenía esta hambre de volver a pilotar el Gran Premio de Estados Unidos se le impidió, logra una redención la cual demuestra de que era un piloto el cual tenía proyección dentro de la categoría. Lamentablemente, tanto las decisiones de él como los equipos en los cuales estuvo no le permitieron escalar y ser una figura mayor. Pero, por ejemplo, con posterioridad, el competir en WEC, en especial ahora con Ferrari, ha demostrado la calidad del piloto y una cosa que en definitiva igual hemos discutido en otras oportunidades, no me acuerdo si en el podcast en general, pero una discusión que quizás podríamos plantear Sí. de si es que los pilotos de Fórmula 1 son o no los pilotos más eh, importantes dentro de la categoría motor. Es una disputa la cual Sí. nos ha llevado en diversas oportunidades a enfrentarnos, Sí, hemos tenido grandes discusiones, la verdad, con esa pregunta. pero que viendo otras categorías en las cuales han intervenido o participado los pilotos de Fórmula 1, al parecer sí nos llevarían a pensar de que hay pilotos de Fórmula 1 que son o están dentro de la elite, aun cuando no han logrado campeonato o no han estado en grandes equipos. Marcus Ericsson como ganador de las 500 millas de Indianápolis en temporadas anteriores. Claro. eh, Pascal Wehrlein, por ejemplo. Pascal Wehrlein, Robert Schwartzman, el cual también ha demostrado grandes rendimientos, Sí. aun cuando nunca debutó en la Fórmula 1 como piloto titular. Bueno, demostró una muy buena actuación hace muy poco. Claro, Lo que serían las 500 en millas las de 500 millas de Indianápolis. Indianápolis, pilotos como el mismo Robert Kubica y así como el mismo Fernando Alonso, quien haciendo esta como aparición en otras categorías también demostraron de que él estaba en condiciones y ahí uno empieza a cuestionar si es que efectivamente la gran crítica que existe a los pilotos de que si pesa más la billetera es Claro. o no tal, nos demuestran eso sí como esta bonita historia de Robert Kubica de que un piloto en la medida en que tenga esta pasión por la velocidad va a seguir. Así es. Así es. Yo solamente quiero agregar un elemento. El accidente de Robert Kubica fue muy comparado con un accidente reciente que no sé si tú lo recordarás. Accidente de Alonso, año 2022, Austin, que tuvo al momento de encontrarse con Stroll, con su actual compañero de equipo. En ese momento Alonso estaba, en este caso, compitiendo con el equipo de Alpine. En un accidente muy parecido que obviamente se genera, si uno ve obviamente las imágenes, eso que ocurre ¿no? con los monoplazas, que al momento de impactar se elevan un poco y se impactan contra los muros. Fue muy comparable, lo recuerdo muy bien hace un par de años atrás, y obviamente como tú bien mencionabas, la seguridad de los monoplazas demostrando ¿no? que la máxima categoría cuenta ¿no? con los avances tecnológicos, la modernidad en sus herramientas para poder obviamente proteger la salud y la vida obviamente de los pilotos, que es muy importante y que obviamente la máxima categoría no está lejano a demostrar ¿no? una serie de eventos y acontecimientos muy trágicos para lo que sería la historia del mundo motor en general. ¿No? La Fórmula 1 no está lejano ¿no? de entregarnos ¿no? a la historia, de legarnos una serie también de accidentes que obviamente han acabado también con la vida de los pilotos. Por lo tanto, una historia como tú indicabas, muy bonita, una redención muy interesante y que deja también a Robert Kubica en la historia ¿no? al momento de ganar este Gran Premio del año 2008. Ahora, importante, véanlo si tienen la oportunidad, el Gran Premio de Canadá 2007. Sí. Espectacular. Muy Un Gran Premio entretenido. muy entretenido, Entretenidísimo. donde hubo Alonso sufrió como nunca en ese Gran Premio, en el 2007. dos banderas negras
Para Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, Sí. o sea, hay que decir de que era una época todavía se aplicaban sanciones duras. Sí. El stop and go para Fernando Alonso y Nico Rosberg, una carrera con 8 abandonos, entre ellas está Robert Kubica, 4 coches de seguridad, un gran premio entretenido. Sí, y dándole la victoria a un rookie, ¿no? En esa temporada, además, po. Que ya venía con buen ritmo, sobre todo Hamilton. Uno de los mejores rookies en la historia de la Fórmula 1, hay que decirlo. En definitiva, eso demuestra la visión que tenía Ron Dennis Sí. respecto de un piloto como Lewis Hamilton. Creo que lo hemos comentado en este podcast también. Un Lewis Hamilton el cual llega como un aparecido dentro de todo, dentro de la categoría. Ver la historia de Hamilton en cuanto a los esfuerzos de su familia para poder llevarlo al autódromo y competir sin tener el padre dinero suficiente como para que ello ocurriera. Y el apoyo que tuvo con posterioridad por parte de Ron Dennis y McLaren nos lleva a tener la fortuna de conocer a uno de los pilotos más laureados de la Fórmula 1 y yo creo que está dentro del top 3 de los mejores pilotos de la historia. Así Un es. piloto el cual incluso Fernando Tornello en la transmisión de Mónaco 2006 ya anunciaba de que teníamos que estar con atención a él. No solamente de Tornelo, había muchos periodistas, sobre todo dentro del paddock, que habían hablado y que ya el 2006 habían dicho, no, Hamilton, cuidado con este piloto porque va a lograr grandes cosas, y así fue. Y una temporada 2007 que puntualmente por algunos errores no va a se le escapa el primer título Sí. a Hamilton. O sea, Sí. estamos hablando de que Kimi Raikkonen logra el título en esa temporada por un punto sobre un McLaren el cual, si bien estaba dentro de toda esta polémica del caso de espionaje con Ferrari, los puntos intactos quedaron para los pilotos y Lewis Hamilton estuvo a punto de obtener el título, que es. cual logra en la temporada 2008 Las de temporadas forma siguientes. bastante sólida y sin ningún tipo de objeción por parte del resto. Sí, pero con un final de temporada, pero yo creo que uno de los mejores que he visto por lo menos en la Fórmula 1. Timo Glock, Sí, sí. dejémoslo para otra Dejémoslo oportunidad. yo creo que hay que comentar ese gran premio. Podría haber sido el título tan ansiado por Massa, ¿no? Bueno, que hasta hace poco estuvo reclamando en los medios de comunicación de que se le había robado el título, etcétera, etcétera. En fin, un momento, una temporada para comentar. ¿Te parece, amigo, que revisemos las informaciones para este Gran Premio de Canadá, para este fin de semana? Algunas informaciones importantes para un poco hacer un poco de resumen, síntesis con todo esto. Circuito de Gilles Villeneuve, su primer Gran Premio en el año 1978, cuenta con un número de vueltas de 70, con una longitud de circuito de 4.3 kilómetros aproximadamente, que da en total una distancia de carrera de 305 kilómetros. El récord de vuelta lo sigue manteniendo el piloto Valtteri Bottas en el año 2019 con un tiempo de 1 minuto con 13 segundos y 0,78 en este caso milésimas. Desde el 2019 el récord de vuelta del Gran Premio de Canadá todavía no es obviamente relegado a otro piloto o mejorado obviamente por otro monoplaza. El circuito de Gilles Villeneuve cuenta con dos zonas de DRS, así que por lo tanto un circuito que si bien se ha generado algún debate con respecto a los adelantamientos en pista, para mí el circuito sigue siendo un trazado hermoso, muy obviamente intenso para los pilotos y que obviamente también deja zonas muy importantes donde se genera también la posibilidad de los adelantamientos. Por su parte, Pirelli ha anunciado de que para este fin de semana se va a llevar los compuestos C4, C5 y C6, los compuestos más blandos. Esto en atención a la degradación que se puede presentar dentro del Gran Premio. Y de acuerdo a los medios especializados, hasta este momento las probabilidades de lluvia son minúsculas, lo cual significaría de que en condiciones normales, pero con baja temperatura, el Gran Premio se desarrollaría. Todavía esto está en condicionante debido a que uno sabe de que Canadá el clima es muy fluctuante. Esperamos de que llueva un poquito para ver qué le puede pasar a Verstappen. Eso, ¿no? Y en definitiva, esas son las informaciones que tenemos hasta este momento. ¿A qué horas Así son es. los horarios? Con respecto a los horarios, comenzamos el día 13 de junio con la práctica libre 1 entre las 1:30 y las 2:30 obviamente de la tarde,
Continuamos con la práctica libre 2, un horario que es muy cómodo también para acá en Latinoamérica. En el caso de Chile específicamente, entre las 5 y las 6 de la tarde. Continuamos el día sábado 14 de junio con la práctica libre 3 entre las 12:30 y las 1:30. Y obviamente la clasificación entre las 4 y las 5 de la tarde. Y el día, en este caso de la carrera, día 15 de junio a las 2 de la tarde, el inicio obviamente de este Gran Premio. Amigo, su podio. Uf, lo estaba pensando antes de decir los horarios. Ya. Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri tercero. Arriesgado. Arriesgado, me voy a arriesgar. Sí. Yo, como es tónica de esta temporada, apuesto por el canguro, Oscar Piastri, Norris, y no creo que pase mucho con Verstappen. En esta oportunidad va a estar calmadísimo, Sí, así igual, que claro. va a terminar en tercera posición. Un gran premio que espero que me sirva para subir un poco en este ranking que tenemos entre nosotros dos, Sí. el cual en algún momento vamos a tener que hacerlo público porque en definitiva me estoy haciendo el tonto para contarlo. Así que eso, la verdad, amigo, yo creo que podemos ir cerrando ya este capítulo de previa. Le agradecemos obviamente su apoyo. Síganos en redes sociales, síganos obviamente en nuestras plataformas. Tenemos hace poco subido también lo que sería el análisis de lo que fue el Gran Premio de España, así que atento también a nuestras redes, porque la verdad que tenemos importante contenido que ofrecer de aquí de cara a los siguientes grandes premios. Me despido, mi nombre es Francisco, por acá mi amigo cierto Sebastián, y juntos somos Escudería Escudería SF. SF. Síganos en nuestras redes, suscríbanse, dejen un comentario y nos vemos para lo que va a ser el análisis del Gran Premio de Canadá. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Saludos, amigo.